Bienvenidos a esta presentación editorial de la serie La religiosidad popular desde sí misma, una obra extensa que se ha compendiado en 4 volúmenes y que procederemos a presentar de uno en uno. Agradecemos mucho el apoyo de la Feria Internacional del Libro de Antropología y al Instituto Nacional de Antropología e Historia por esta posibilidad y el espacio para poder compartir este logro conjunto publicado bajo el sello editorial de la Universidad Intercontinental. En esta serie reunimos los primeros 5 años de vida del Observatorio Intercontinental de la Religiosidad Popular anidado en la Universidad Intercontinental. El primer volumen, Religiosidad Popular, Postsecularismo y Posmodernidad, coordinado por Ramiro Gómez y Ricardo Marcelino Rivas, de la Universidad Intercontinental. El segundo volumen, Religiosidad Popular en Contextos Campesinos de Origen Indígena, coordinado por Alicia María Juárez Becerril, del CIESAS. El tercer volumen, La religiosidad popular en México, una visión desde la historia, coordinado por Gerardo González y Magdalena Pacheco de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y el cuarto número, Religiosidad popular como resistencia social, luchas de poder y refugios de identidad, coordinado por María Elena Padrón Herrera de la ENA. Cada uno de los compañeros que coordinó alguno de los volúmenes particulares de esta serie, La religiosidad popular desde sí misma, presentará en breves palabras el volumen que coordinó. En primer lugar, le cederemos la palabra al doctor Ricardo Marcelino Rivas García, que coordinó el primer volumen de esta serie titulado Religiosidad popular, postsecularismo y posmodernidad. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Ramiro. Ha sido para mí un honor colaborar en el marco de la celebración del primer lustro del Observatorio Intercontinental de Religiosidad Popular de la Universidad Intercontinental, especialmente en la coordinación del primer volumen de esta tetralogía, La religiosidad popular desde sí misma. Junto con el doctor Ramiro Gómez, él y yo coordinamos este primer volumen, con quien, a pesar de su profunda especialización en el universo de la religiosidad popular, compartimos preocupaciones e intereses comunes sobre el lugar de lo religioso en el contexto contemporáneo. Y ha sido precisamente ese marco desde el cual se sitúa este primer volumen, de acuerdo con la lógica que estructuró este proyecto. Pretendió tomar como punto de partida las investigaciones sobre el fenómeno de lo religioso, de la religiosidad popular, en un horizonte cultural complejo e hiperdiferenciado como el que se ha estructurado desde el último tercio del siglo pasado. Esa ha sido, en síntesis, la motivación para iniciar este proyecto con este volumen titulado, como ya citaba el doctor Ramiro, Religiosidad Popular, Postsecularismo y Posmodernidad. Es de todos sabido que el paradigma moderno que ha dominado durante los últimos 2 siglos en nuestra cultura occidental y que tiene como hilo conductor los procesos de racionalización y modernización que ha trazado la evolución social de los países de Europa Occidental, ha cargado en su seno un modelo teórico desde el cual las ciencias sociales han pretendido explicar e interpretar el desarrollo de todas las sociedades y grupos humanos, a saber, el proceso de secularización. Dicho proceso, que Max Weber vio como naturalmente derivado del predominio de la ética del trabajo del protestantismo como elemento esencial en el capitalismo y que llamó desencantamiento del mundo, se traduciría en el paulatino abandono de las creencias y de las instituciones religiosas, la reducción de la religión al estrecho ámbito de lo privado y también la diferenciación de las esferas sociales y su descentramiento respecto de la misma esfera religiosa. Pues en las sociedades llamadas premodernas,
la esfera religiosa daba cohesión y unidad a todas las otras. Por lo tanto, se vaticinaba el fin de la religión con el paradigma moderno, con el predominio del paradigma moderno, se vaticinaba el fin de la religión o al menos su desaparición del espacio público. Sin embargo, en el último tercio del siglo XX, cuando se comenzó a declarar en el ámbito académico, en el ámbito filosófico, literario y cultural, el agotamiento de dicho paradigma moderno, con los evidentes efectos críticos que ello provocó, o que de hecho ya llevaba evidenciando, el llamado desencantamiento del mundo, que explicaba esos procesos de modernización, se comenzó a entender ahora como decepción. Desencantamiento ya no como desacralización, sino como decepción respecto a las pretensiones de ese paradigma dominante. Y entonces se acuña el término posmodernidad para referirse a esa época de la historia, la época del fin de la historia, y se entiende el fin no como consumación, sino más bien como fracaso de todo proyecto histórico. La religiosidad popular está presente hoy en día en diferentes contextos culturales. Agradezco finalmente a la Universidad Intercontinental, al Observatorio de Religiosidad Popular y a las instituciones hermanas y a los colaboradores en este proyecto, y les felicitamos a los autores por su trabajo y dedicación en la elaboración de este primer volumen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo. Y a continuación, entonces, escucharemos a la doctora Alicia María Juárez Becerril, quien nos hará favor de presentar el segundo volumen de esta serie que ella misma coordinó y que se titula La religiosidad popular en contextos campesinos de origen indígena. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, buenas tardes. Agradezco al doctor Ramiro Gómez esta invitación a presentar este libro que yo coordiné dentro de la tetralogía La religiosidad popular comprendida desde sí misma, dentro de este espacio tan importante que es la Feria Internacional del Libro de Antropología. El presente volumen, Religiosidad Popular en Contextos Campesinos de Origen Indígena, me fue encomendado a mediados del 2018. Significó un gran compromiso, no solo por el vínculo con estas redes institucionales sólidas, en una actitud incesante de los aportes interdisciplinares, sino por mostrar una evidencia de calidad académica en cada uno de los trabajos relacionados con esta temática. Para ello, la interdisciplina trasciende los límites rígidos entre diferentes áreas de conocimiento, por lo que el trabajo holístico se nutre de la información y de una serie de planteamientos para afrontar la multiplicidad de aspectos que conforman a la sociedad y sus manifestaciones religiosas. En este sentido, varias disciplinas, especialmente la antropología y la historia, junto con la sociología, la geografía y demás, se han imbricado para dar respuesta a lo que hemos denominado religiosidad popular en contextos campesinos de origen indígena. Dicha religiosidad constituye una manifestación muy particular de lo sagrado, pues expresa actos concretos de fervor y de devoción, pero también de reciprocidad y exigencia a las divinidades. En este sentido, estamos asumiendo una religiosidad a partir de cómo la suscriben y la entienden los grupos campesinos, producto de un devenir histórico, su cosmovisión y la relación pendular con los grupos hegemónicos, lo cual es fundamental. La actividad primigenia de las labores agrícolas constituye una característica fundamental. El vínculo del culto campesino con el ciclo agrícola resulta de vital importancia, pues la caída de las primeras aguas es la condición para poder sembrar. Por eso, las lluvias necesarias para la agricultura son esperadas con ansiedad. De esta forma, para las comunidades indígenas de la época prehispánica y también la actual, el maíz, junto con otras semillas como el chile, frijol y la calabaza, continúa siendo el sustento básico. Por tal motivo, hay que hacer las actividades y prácticas religiosas con el fin de tener incidencia en la conformación de una semilla próspera.
De esta forma, la relación con el paisaje, el papel de los especialistas rituales y el apoyo de las entidades sagradas, estas últimas en reciprocidad por las ofrendas, protegen a las comunidades contra las tempestades y el granizo y se convierten en parte del complejo de esta religiosidad. Además, se toman en cuenta las estrategias desarrolladas por las comunidades para fusionar los elementos de la cosmovisión mesoamericana con las imágenes católicas, donde se hicieron presentes significados culturales diferentes, es decir, una reinterpretación acorde con necesidades concretas. Otra característica de esta religiosidad indígena mexicana es el paisaje. Las comunidades hacen uso del espacio natural, cerros, volcanes, ojos de agua, manantiales, cuevas, abrigos rocosos, y todo ello tiene una significación, sobre todo por su apropiación reflejada en rituales. Las fechas más importantes de estos ritos agrícolas dirigidos por los especialistas rituales son el Día de la Santa Cruz, el 3 de mayo, cuando se abre el temporal, y el Día de Muertos, 2 de noviembre, cuando el ciclo se cierra. Pero no podemos olvidar el 2 de febrero y el 15 de mayo, que también forman parte del ciclo agrícola, y el 15 de agosto. Los rituales y los actores que los realizan merecen una mención especial. Entre ellos recae la responsabilidad y una serie de obligaciones para que salga todo correctamente antes, durante y después de los rituales llevados a cabo en los distintos lugares de la naturaleza. De esta forma, la compra de objetos para el ritual, los preparativos en torno a la celebración, la colocación de las ofrendas, el conocimiento preciso de los lugares de culto, las oraciones, los rezos pronunciados, la comida entre todos los asistentes e incluso la convivencia, por señalar algunos aspectos, implican la dirección y participación de todos y del especialista ritual. Tomando en cuenta todos estos elementos que he señalado, giran en torno a una religiosidad popular campesina, se debe de entender su complejidad, sus diferentes modalidades, así como el factor que constituye el sincretismo y reelaboración después de la conquista. Alrededor de esta tónica que he enunciado en la presente presentación, giran los 10 capítulos que forman este volumen. Todos evidencian que cada vez hay menos tradiciones con posibilidad de mantenerse autónomas y totalmente ajenas al desarrollo de la modernidad. Sin embargo, nos invitan a estar atentos a la reorganización de los movimientos históricos de larga duración, a tomar en cuenta la continuidad de las cosmovisiones ancestrales que permiten reforzar los lazos identitarios, tanto locales como regionales, frente al mundo moderno. Temas como pertenencia, también territorio, son importantes dentro de esta perspectiva. De esta forma, tenemos 7 trabajos nacionales dentro de la diversidad religiosa de nuestro país y 3 que se concentran en el área andina. Es lo que vamos a encontrar en este volumen. La mayoría de los trabajos presentados en este libro colectivo tienen un registro etnográfico puntual, información de primera mano. Entonces, se evidencian transformaciones producto de este proceso histórico que van desde varios ángulos: la devoción a los diferentes santos, el anexo de otros lugares sagrados, el cambio de algunos objetos de las ofrendas e incluso las voces de mando entre los especialistas, por señalar algunos temas que espero que sean de su interés. La popular constituye este espacio de interacción que nos da una oportunidad de participar, así como robustecer nuestros trabajos, aportando reflexiones, creencias, experiencias e ideas que nosotros pues somos testigos durante nuestros trabajos. Agradezco sin duda este espacio y bueno, pues los invito a involucrarse y a leer estos 4 libros. Gracias. Muchas gracias, doctora Alicia. Ahora toca el turno al doctor Gerardo González Reyes, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Él, junto con la maestra Magdalena Pacheco Régules, coordinó el tercer volumen titulado La religiosidad popular en México, una visión desde la historia. ¿Qué tal, amigos? Les habla Gerardo González Reyes. En el marco de la edición número 31 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, me complace compartir con ustedes la presentación de una serie coordinada por el doctor Alfonso Ramiro Gómez Arzapalo, intitulada La religiosidad popular en México. Se trata de una colección de 4 volúmenes dedicadas al examen de este fenómeno
en el largo tiempo, pero visto desde distintas perspectivas y obviamente también desde puntos analíticos muy definidos. En esta colección se convocaron a estudiosos procedentes de la antropología, de la historia y de la sociología para dar cuenta de cómo el fenómeno de la religiosidad popular ha mutado a lo largo del tiempo, desde la época de contacto hasta las expresiones contemporáneas. Sin lugar a dudas, va a ser un referente obligado de lectura de los estudiosos dedicados a estos temas que buscarán entre sus páginas entender este fenómeno religioso en el tiempo. ¿Por qué es interesante este texto? ¿Por qué debemos leerlo? ¿Y por qué no es simplemente una colección que se suma a otro tanto de artículos, de objetos ya publicados sobre la religiosidad popular? En primer lugar, aquí ofrecemos una visión hasta cierto punto distinta, novedosa, sobre cómo se fue gestando el fenómeno de la religiosidad popular, porque en ella confluyen distintas perspectivas, como decía en un principio. Pero me parece también que la novedad radica en que las personas que contribuyen con su pluma en estos 4 volúmenes tienen una visión totalmente distinta y actualizada del fenómeno religioso y de su impacto en la sociedad. De tal suerte que entonces su lectura es sumamente interesante y obligada y es sobre todo vigente y actual. Sin lugar a dudas, muchos de ustedes habrán visto que a raíz de la pandemia hubo una multiplicidad de expresiones, no únicamente de carácter, digamos, político, de periodístico, o científico, sino incluso también religioso. Quisiera traer a colación el ejemplo muy concreto. Cuando a mediados de abril se desató de manera mucho más contundente la pandemia en nuestro país, no era muy, extraño ver que de pronto había convocatorias desde la institución eclesiástica en nuestro país para que de pronto ministros del culto o grandes jerarcas hicieran gala de el poder de convocatoria que tienen para, por ejemplo, sacar el Santísimo. Y ya sea que desde el aire o desde la tierra, por ejemplo, se tratara de conjurar este fenómeno que no teníamos claridad sobre todo acerca de cuál era su naturaleza y su impacto. Ese tipo de ejemplos nos sirven a nosotros para demostrar que lo que ocurrió en el pasado como una expresión de religiosidad popular mantiene aún su vigencia en el México contemporáneo. Este ejemplo concreto que les he citado tiene su origen obviamente en el mundo virreinal y ya desde aquella época se convocaban a los santos para conjurar este tipo de eventos. De ahí que entonces en estos 4 volúmenes vamos a encontrar casos interesantes de cómo se vive la religiosidad popular, no únicamente en contextos urbanos, sino también en contextos que podemos llamar del mundo rural, donde nuestros ancestros obviamente hacen uso de esa religiosidad popular y mezclan a través de una reelaboración simbólica sus prácticas de largo aliento con lo que podríamos llamar una especie de préstamo que realizan para realizar ciertos rituales que también tienen que ver con muchos de los elementos de la liturgia católica. Sin lugar a dudas, el texto y en particular el volumen dedicado al examen de la religiosidad popular vista desde la historia nos ofrece datos muy interesantes a través de los cuales podemos contrastar cómo ha sido este fenómeno religioso en el tiempo. Pero también tenemos contribución de antropólogos, de sociólogos, que también nos van a interesar porque nos brindan la oportunidad de contrastar nuestra visión que tenemos acerca de qué es la religiosidad popular en nuestro país, cómo ha operado y cómo se ha transformado. Me parece que la novedad de esta tetralogía finca básicamente su aporte en 2 elementos. Nos explica por una parte cómo el pueblo de México ha soportado su identidad en esa matriz religiosa y sin lugar a dudas esa religiosidad le ha proveído de herramientas y de elementos para convivir y para subsistir en un mundo que aparentemente les es, si no extraño, pero hasta cierto punto incomprensible. Y el otro elemento que también quiero destacar es que en esa religiosidad popular se finca lo que conocemos actualmente como el fenómeno identitario de nuestro país. Sin lugar a dudas, un país contrastante, multiétnico y por lo mismo vigoroso y rico en expresiones que podemos llamar de carácter popular. Esto es la religiosidad popular en México.
para terminar la presentación de estos 4 libros, le dejaremos la palabra a la doctora María Elena Padrón Herrera, quien coordinó el 4º volumen de esta serie y que se titula Religiosidad Popular como Resistencia Social, Luchas de Poder y Refugios de Identidad. Pues adelante, doctora María Elena, la escuchamos. Buenas tardes a todos. Pues igual agradezco el espacio que nos brinda la Feria de Antropología, del libro de Antropología. Y bueno, pues este volumen que coordiné, Religiosidad Popular como Resistencia Social, Luchas de Poder y Refugios de Identidad, pues reúne unas 8 participaciones que son resultado de investigaciones sobre el hecho religioso. Es un campo polémico, complejo y diverso. Todos parten del dato etnográfico, analizado desde una perspectiva interdisciplinaria. De esta manera se aborda la religiosidad como un fenómeno social e histórico, como un sistema ideológico de creencias y prácticas situadas en tiempo y espacio, en contextos socioculturales específicos, situados, ¿no? Totalmente. Bueno, se aborda dentro de los temas que se tratan, está la organización social comunitaria. Esta organización que propician justo el culto a los santos, ¿no? Y las prácticas rituales en contextos tanto rurales como urbanos, étnicos. Bueno, estas formas de religiosidad constituyen una manera de poder contrahegemónico que enfrentan el dominio que se especifica, que se concreta de muy distintas maneras, tanto por parte de la Iglesia y sus jerarquías, como por el Estado y en los distintos gobiernos locales, ¿no? Estas situaciones que se generan hacia el interior de las comunidades, de los grupos religiosos, esta fricción que se genera, bueno, pues dan un sello a estas formas de vida religiosa, ¿no? Constituyen también un espacio, las prácticas religiosas, un espacio que permite construir proyectos propios de vida, ¿no? Y esto implica como esa lucha por los territorios y cómo a partir de la religiosidad, ¿sí? Que marca y da un sello específico a la cuestión del lugar o los lugares propicios para realizar rituales, o el territorio que pertenece a los pueblos, pues los santos patronos en este caso, o las divinidades que están orientando este sistema ideológico, ¿sí? Pues permiten justamente revitalizar, recrear, actualizar las identidades. Y bueno, en esta construcción, en esta lucha por proyectos propios de vida religiosa, se tienen presentes tanto los intereses colectivos y sobre todo el bien común. Y así se va expresando a lo largo de los textos que nos presentan nuestros participantes en el volumen. Y bueno, pues los invitamos a acercarse a esta obra, una gran obra con estos 4 volúmenes, y pues agradezco el espacio para invitarlos a la lectura. Muchas gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.